¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Después de la lluvia salió el solcito por fin, ¿no? Bueno, vamos a hablar hoy acerca del formalismo ruso. Teoría que yo sé que ustedes trabajaron en primer año con la profe Karina, pero que nosotros vamos a retomar y profundizar un poquito, pero más que nada la vamos a aplicar. ¿Por qué trabajar con esta teoría en toda esta unidad en que vamos a trabajar poesía? Yo creo que en uno de los primeros videos, ¿no? Les decía que uno la poesía la disfruta, la goza cuando la lee, pero cuando la tiene que enseñar, cuando la tiene que analizar, es como una especie de erizo o de puercoespín donde uno no sabe cómo agarrarla, por dónde empezar, cómo hacemos, cómo arrancamos. Hay un montón de cosas, pero no sé cómo ordenarlas cuando quiero, por ejemplo, analizar una poesía. Si no puedo analizar una poesía, no, es muy difícil después querer trabajar con poesía en el aula. Entonces, ¿qué sucede? Y le escapamos a la poesía como a la peste, ¿no? Yo he visto en miles de exámenes donde las personas eligen cuento, novela, teatro, pero casi nadie elige la poesía, ¿no? Entonces me parece que es una deuda pendiente el tema de la poesía. Y el formalismo ruso, más allá que yo no comulgo absolutamente con toda su postura, básicamente en esto de no considerar el contexto, me parece que el contexto sí hay que considerarlo, pero más allá de eso, me parece que el formalismo nos aporta como un mapa, como una guía que nos permite dar los primeros pasos seguros, firmes, en el análisis de la poesía. Y bueno, y a medida que vayamos avanzando nos podremos ir alejando un poco de esta teoría, si queremos, si no, no. Eso ya es una cuestión personal, pero me parece que en este sentido es interesante. Bueno, el formalismo ruso, así brevemente, porque ustedes ya lo trabajaron, aparece en dos academias, en Moscú y en Petrogrado. Está formado por un grupo de estudiosos diversos, dinámicos, y el problema inicial es que la literatura en esa época era como una especie de tierra de todos. Todo el mundo opinaba, asumía el rol de crítico de literatura. Era un campo disciplinar que no tenía límites precisos. Entonces, cualquier cosa podía ser literatura y cualquiera podía hablar sobre literatura. Entonces, lo que ellos se proponen es precisamente delimitar este campo y tratar de darle un rigor, un cierto rigor científico, si se quiere, o disciplinar, a el abordaje a la crítica literaria. Los formalistas son muy conocidos, especialmente por sus trabajos referidos al folclore, ¿no? Seguramente a Vladimir Prop lo habrán escuchado, ¿no? Con las funciones de los cuentos de hadas, y también han trabajado mucho en todo el campo de la literatura comparada, ¿no? El comparar una obra con otra, ¿no? Del mismo autor, de distintos autores, de distintas épocas. Bueno, eso ya depende depende de cada uno. ¿Qué es lo que se plantean entonces? Que la literatura es una disciplina que no tiene definido ni sus instrumentos ni sus límites, y que es necesario hacerlos para que cualquiera no esté hablando acerca de literatura. Y en función de esto se establecen una serie de postulados con los cuales coinciden todos los críticos
¿no? Todos quienes integran estas academias o estos círculos de Moscú y Petrogrado. El primero de los postulados habla acerca de la autonomía del texto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el texto se vale por sí misma y que no necesita de ninguna disciplina, y en especial, en este caso, están apuntando o están refiriéndose a la historia, que en esa época era como una disciplina que invadía lo literario y que el significado de un texto se hacía depender de la historia o se hacía depender de la biografía del autor, ¿no? Se explicaba o se interpretaba, se analizaba un texto en función de estos dos elementos, la historia y la biografía del autor. Entonces, esta autonomía del texto, ¿qué dice? No, la historia queda fuera. La historia no tiene absolutamente nada que ver con lo literario. No es necesario estudiar el contexto histórico para estudiar o para analizar una obra. Y dice algo más, algo que mucho después va a retomar Bakhtin, que en un comienzo también formó parte del formalismo ruso, y es que la literatura es una esfera y la historia es otra. Con respecto a esto, si bien es cierto que el contexto histórico es interesante, tener en cuenta, ¿no?, en el análisis, yo creo que lo que hay que tomar o hay que rescatar de este postulado es no caer en el historicismo, que era lo que pasaba en esa época, ¿no? Ese hacer depender lo literario de lo histórico. A mí me ha pasado hace muchos años haber trabajado Edipo Rey sin haber hablado ni una palabra acerca del teatro griego ni de la cultura griega, simplemente plantear un problema que es el conocerse a sí mismo, ¿no? Eran alumnos de 14, 15 años, entonces yo recuerdo que les pregunté si nunca les había pasado de mirarse en el espejo y no reconocerse, o si nunca les había pasado de sorprenderse haciendo algo muy bueno o no muy bueno o reprochable, que nunca se hubieran imaginado que iban a ser capaces de hacer, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezamos a leer Edipo Rey como alguien que no sabe quién es y que tiene que descubrirse a sí mismo. Y la experiencia fue muy interesante, es decir, podemos perfectamente, especialmente los clásicos, que son los que han trascendido la época, podemos leerlos en este extremo, ¿no?, que plantean los formalistas, que la historia quede totalmente afuera, ¿no? Pero ponemos acá nuestra mirada crítica, que una cosa es el historicismo y otra cosa es el contexto histórico. Bueno, el segundo postulado es el de la literaturidad, ¿no? Entonces, ¿qué es como el propósito de esta teoría, ¿no? Es decir, los formalistas se preguntaban ¿qué es lo que hace que un texto sea literario? Bueno, y a esta pregunta cada uno de ellos, ¿no?, Tinianov, Shklovsky, Jacobson, que son los tres que vamos a abordar algunas cositas de cada uno, los tres le dan una respuesta diferente, pero que son complementarias, eso es lo interesante, ¿no? Obviamente que el punto de la literaturidad está en el lenguaje literario. Bueno, pero ¿qué aspectos, qué características debe tener ese lenguaje literario para precisamente serlo, ¿no? Ese es el punto. El tercer postulado es la inmanencia del lenguaje. El lenguaje tiene autonomía de la mismo modo que el texto literario. Es un sistema, dicen ellos,
que se alimenta a sí mismo, que no necesita de otros sistemas. El cuarto postulado, este es uno de los más interesantes para mi gusto, es el que ellos llaman la desautomatización del lenguaje o el extrañamiento. Shklovsky habla mucho de esto, ¿no? Él dice que está el lenguaje cotidiano y el lenguaje literario o poético, ¿no? Cuando los formalistas hablan del texto poético, del lenguaje poético, lo poético como sinónimo de lo literario. Y acá hago una aclaración. Nosotros vamos a aplicar esta teoría a la poesía, pero esta teoría es válida para la poesía, para el cuento, la novela, el teatro, el texto literario que nosotros querramos, ¿no? Pero volviendo a esto del extrañamiento, Shklovsky dice, está por un lado el lenguaje cotidiano, por otro lado el lenguaje poético literario. El lenguaje cotidiano, dice, automatiza la expresión y nos lleva simplemente a identificar las cosas. Si yo les digo, supónganse que es de noche y les digo, afuera hay luna llena, ¿no? Entonces, sí, van a mirar por la ventana y van a decir, ahí está la luna, mira qué linda, o mira qué pavada me dice, pero al decir luna llena, ustedes identifican, ¿no? Diríamos en semiótica, el interpretante es un interpretante habitual, es un interpretante casi convencional, ¿no? En cambio, el poeta, por ejemplo Neruda, en lugar de decir afuera hay luna llena, diría la luna hace rodar su rodaja de sueño. Entonces, acá se rompe la automatización, porque es una forma inédita, no convencional, de referirse a algo, en este caso a la noche y a la luna, y nos empuja o nos lleva no a identificar el objeto, sino a descubrirlo, a mirarlo con otros ojos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la mirada poética del mundo? Bueno, la mirada poética del mundo tiene que ver con este extrañamiento, y este extrañamiento se logra a través del lenguaje poético, el uso de metáforas, imágenes, la adjetivación, la ubicación de las palabras. Bueno, todos los elementos que forman parte hacen que el lenguaje se desautomatice, ¿no? Entonces, como que nos golpea, ¿no? Nos sacude y nos obliga a mirar las cosas de otra manera. Otro de el quinto de los postulados, sostiene que el arte es procedimiento o el arte es artificio, es saber operar sobre la materia, que en este caso son las palabras. Y acá se derrumba, o se intentó derrumbar, ese concepto romántico de la inspiración, ¿no? El escritor como un ser especial, con un don, dotado de un don, iluminado por las musas o por los dioses, que en un rapto de inspiración, en un frenesí, ¿no? Es como una suerte de mediador entre la poesía que baja a su persona y su pluma o su computadora, diríamos hoy, que lo lleva a escribir, ¿no? Los formalistas se oponen absolutamente a esta concepción, dicen que escribir es un trabajo, es trabajar la materia, y así como la persona que hace cerámica y toma barro, y ese barro lo va trabajando, le va sacando, le va agregando, le va dando forma,
¿no? Hasta que finalmente de ser un pedazo informe termina siendo, no sé, una estatuilla, o el escultor con un pedazo de mármol. Bueno, podemos buscar muchas analogías. De la misma manera, el poeta o el escritor trabaja con la palabra. Entonces, por eso ellos dicen, nadie escribe de una, ¿no? La gran poesía, la gran obra no aparece de una, sino se escribe, a lo mejor tiene alguna cuestión, la inspiración, pero fundamentalmente es trabajar con la palabra, pulir, sacar, corregir, agregar. Y esto en esa época, hoy para nosotros ya no implica ninguna novedad, pero en esa época era una mirada nueva sobre el arte, ¿no? El artista dejaba de ser ese ser emparentado con las musas y los dioses para ser una persona común y corriente, como un carpintero o como un albañil, solo que trabaja no con ladrillos ni madera, sino con palabras. Bueno, y finalmente, el último de los postulados que son comunes a todos es considerar que el arte y el texto literario en particular es una unidad funcional. Es como algo sistémico, en donde todos los elementos están relacionados entre sí. Todos tienen que ver con todo. Acá yo voy a hacer otra comparación, otra analogía. Pensemos o consideremos al texto literario no como un metro, ¿no? Una cinta métrica que uno va desplegando y que le interesa llegar al final, ¿no? Si yo quiero medir algo y mide 15 centímetros, bueno, me importa el 15, no interesa el 1, el 2, el 3, no importa si a lo mejor los números están borrados, ¿no? Porque vamos como en línea recta. En cambio, pensemos el texto literario como una telaraña. Una telaraña en donde todo está ligado, donde es como una red, y en la cual si nosotros sacamos un hilo, todo tiembla, todo cambia, ya no es lo mismo. Una vez que le sacamos un hilo a la tela, ya nada cambió. ¿Cómo se traslada esto a la poesía? Bueno, en la primer palabra, la palabra con la que abre la poesía, está ligada con la última. Entonces, si yo cambio esa primer palabra, cambia toda la poesía. Entonces, esto implica que tenemos que tener una mirada, como dicen algunos, holística, global, integradora de toda la poesía, ¿no? En una poesía no podemos andar con un detector de recursos, sino detenernos en aquellos recursos que son especialmente significativos y ver cómo se relacionan unos con otros. Esto es lo que vamos a empezar a trabajar en las próximas semanas. Los espero en el aula virtual. Ahí van a tener un trabajito cortito sobre esto, más que nada de aplicación de algunos de los postulados. Y nos vemos la próxima.